Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, muchas gracias por atender esta convocatoria. Sí quiero decirles que me pareció obligado, al final de un periodo de sesiones tan intenso como el que tuvimos y que terminó el viernes pasado, pues hacer un balance con ustedes de lo que había sucedido en el periodo de sesiones desde la óptica del grupo parlamentario del PAN. Ustedes recordarán que al inicio de la legislatura, cuando tuvimos nuestra reunión plenaria previa al inicio del periodo de sesiones, les hicimos llegar un pequeño documento que hoy les queremos volver a entregar, con lo que a juicio de los senadores del PAN deberían de ser las prioridades del grupo parlamentario del PAN. Lo sometimos incluso a votación internamente y escogimos 3 temas del área político-jurídico, 3 temas del área económica, 3 temas del área social. Y la verdad es que vemos con mucha satisfacción que de esos, digamos, 9 o tal vez 10 temas, 6 de ellos, o 7 si se separara el de lavado de dinero con combate a la corrupción, estarían aprobados en este momento. Fíjense, en el área de política interior nos fijamos nosotros como prioridades la reforma política, el tema del lavado de dinero combinado con el combate a la corrupción y la reorganización policial o mando único, como se le ha dado en llamar. En el área de estos temas, pues ustedes ven que pudimos sacar adelante la reforma política, que a juicio nuestro representa un gran avance, que trae temas fundamentales, históricos para el partido y de verdadera necesidad para el país. Sacamos adelante de consenso un tema muy, muy difícil como es el lavado de dinero. Esta legislación que, la minuta que mandamos a la Cámara de Diputados se desprende de una iniciativa del presidente de la República, pero también de iniciativas de varios senadores de distintos partidos políticos, y creo que se pudo aprobar una legislación de avanzada que ya está como minuta en la Cámara de Diputados, y también aprobamos las iniciativas del presidente en materia de combate a la corrupción, todos con un altísimo grado de consenso. Nos faltó, por supuesto, el tema de la reorganización policial. En el tema de política económica, nosotros enlistamos el endeudamiento de los estados, la reforma laboral y el tema de competencia económica. Pudimos sacar adelante la ley de competencia económica. La reforma laboral, por desgracia, nunca estuvo en nuestras manos, está en el ámbito de la Cámara de Diputados y yo espero que muy pronto se pueda tener buenos resultados al respecto. Y el endeudamiento de los estados, que es una legislación novedosa, que parte de una reforma constitucional propuesta por el senador Fernando Elizondo, pues va muy avanzada, no alcanzó a estar lista, pero seguramente es de los temas que serán legislados en el próximo periodo de sesiones. Muchos de los medios aquí hoy representados han mostrado su preocupación por este tema. La verdad es que nosotros en el PAN, los senadores del PAN, vemos con mucha preocupación los niveles de endeudamiento de muchas de las entidades federativas, la mayoría de ellas, también de muchos municipios, y sentimos la obligación de hacer algo y estamos trabajando muy fuerte y vamos a seguir trabajando muy fuerte en ese tema, que nosotros esperamos que pueda estar listo en el mes de septiembre. Y en la parte de política social, sacamos adelante, también enlistamos 3, que era la ley de migración, la legislación en materia de guarderías y la creación del padrón de desarrollo social. Pudimos sacar adelante los 2 primeros. La ley de migración, como ustedes saben, se aprobó también ya por unanimidad, sin modificaciones en la Cámara de Diputados. La misma minuta que nosotros les mandamos hace un poco más de un mes fue aprobada en una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados sin sufrir ninguna modificación, por lo cual ya se fue al Ejecutivo de la Unión para su publicación, para su promulgación. Creo que este es un gran logro del Senado, en el que la bancada del PAN tuvo mucho que ver en todo el proceso de negociación para llegar a una legislación de avanzada en materia migratoria, que afortunadamente fue bien vista por la Cámara de Diputados y que ya en este momento está en el Ejecutivo. Y como ustedes vieron, también el último día sacamos una legislación de avanzada en materia de guarderías, que yo creo que también viene a resolver un vacío muy grande que había en nuestro país.
Entonces, me parece que fueron temas muy, muy importantes. Nos falta una legislación que ha empujado la senadora Beatriz Zavala y otros senadores y senadoras del PAN para que pueda haber un solo padrón de beneficiarios de programas sociales, para que estos nunca más puedan volver a ser utilizados para beneficio de algún partido o de algún candidato. Tenemos el propósito de seguir trabajando muy fuerte en este tema. Es de los pendientes que quedaron para el próximo periodo de sesiones. Pero en fin, de los que nosotros enlistamos, si son 9 o 10, si se consideran así, sacamos adelante 6 o 7 de los temas. Yo creo que el balance es muy, muy positivo a juicio de la bancada del PAN. Y yo creo que también es muy positivo para el Senado, donde yo creo que se pudieron generar los acuerdos necesarios para avanzar en temas muy importantes que yo creo que la sociedad, la ciudadanía estaba esperando de nosotros. La reforma política me parece que es verdaderamente destacable que hayamos podido avanzar en temas que tenían, pues en algunos casos, 40 años discutiéndose en las cámaras y que finalmente ahora, pues ya por lo menos por lo que corresponde a la Cámara de Senadores han sido aprobados, ¿no? Una reforma política que fortalece mucho desde mi punto de vista el poder de los ciudadanos y que también ayuda mucho a mejorar la colaboración, la corresponsabilidad en la relación que debe de haber siempre entre los poderes de la Unión. Y también, como yo lo decía en mi intervención de aquel día que se votó el miércoles, que viene a llenar vacíos muy importantes que había en algunas materias que afortunadamente no se han dado los supuestos, pero si algún día en este país no hubiera acuerdo para aprobar la ley de ingresos o el presupuesto de egresos, pues si la reforma constitucional que hicimos se consolida, ya por lo menos estaría establecido en la ley qué es lo que se debe de hacer. Ya no digamos en el caso de falta del presidente, ¿no? Que creo que se hizo un muy buen trabajo para llenar un vacío que había en nuestra Constitución de qué hacer en algunos supuestos que se pudieran haber presentado. Entonces, en fin, yo creo que el balance, a juicio mío, a juicio de los senadores del PAN, es muy positivo y quisimos hacer este recuento y volverles a entregar este pequeño documento que les entregamos en enero de 2011 cuando tuvimos aquí nuestra plenaria, y solamente para que conozcan qué fue lo que realmente pudimos sacar adelante o avanzar de lo que la bancada del PAN consideró como sus prioridades al inicio del periodo de sesiones. Pues yo aquí la dejo y me pongo a sus órdenes con muchísimo gusto. Sí. Esta es la que está Sí. adelante. Senador, yo quiero preguntarle, son dos o tres cosas. El asunto de las reformas que finalmente hubo un periodo productivo, se sacaron diversas reformas, la mayoría de consenso, muchas de ellas incluso por mayoría calificada. Pero la Cámara de Diputados, pues sí existe ahí un dique, se ha insistido en que hay un dique ahí que, pues por cuestiones incluso de político-electorales ya con rumbo al 2012, pues está frenado todo lo que se haga aquí. Preguntarle si hoy el dirigente del PRI deslinda a Enrique Peña Nieto de estar frenando estas reformas. Yo quisiera una opinión al respecto de este deslinde que hace el PRI de Peña Nieto. Dice que no tiene nada que ver, que no está metiendo la mano, que él es gobernador y no es legislador. Preguntarle eso. Luego también preguntarle de la reunión que tuvieron ayer los panistas, donde estuvieron 7 aspirantes a la presidencia de la República, pues también Moreira los califica como los 7 enanos. Dice que nada más les faltó Blancanieves. Ya les ha dicho lo de los 10 perritos, en fin, o sea, los ha estado pues, siempre ninguneando o minimizando. Yo quisiera también una opinión al respecto de esta. Gracias. Bien, sobre lo primero de ellos, bueno, efectivamente, reformas muy, muy importantes están en este momento paradas en la Cámara de Diputados. La reforma política, la reforma en materia de lavado de dinero, la reforma que hicimos a las leyes para impedir la corrupción de los funcionarios públicos. Ahí finalmente les llegó también la ley de guarderías. Hay muchos temas
que hemos aprobado ya los senadores y que en este momento están parados en la Cámara de Diputados. Yo creo que me parece obligado que la bancada del PRI, que junto con el Verde hacen mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, incluso como el voto se toma ponderado también en la Junta de Coordinación Política, pues hacen mayoría de voto ponderado en la Junta de Coordinación Política, tiene mucho que decir al respecto, porque me parece que no basta con que hoy el dirigente del PRI haya deslindado al gobernador del Estado de México para dar satisfacción a la sociedad, a los ciudadanos. Yo creo que están esperando alguna otra cosa, ¿no? Que nos digan cuándo, que nos digan por qué no, o que nos digan cuándo sí, porque yo creo que lo que no se vale en este caso concreto es hacer el vacío. Entonces, si realmente se quiere deslindar al gobernador del Estado de México, me parece que debe de haber respuestas de parte de la bancada del PRI. ¿Cuándo van a sacar adelante estas reformas? ¿Cuándo van a convocar a un periodo de sesiones a la Cámara de Diputados para poder avanzar en esto? Yo creo que en esa medida es como podrían realmente dar respuesta a lo que la ciudadanía está esperando de ellos. Oiga, senador, nada más para cortar ese asunto. O sea, ustedes incluso hoy dicen ahí que el asunto no es nada más ponerse de acuerdo ellos en la Cámara de Diputados, sino que en el Senado también la Junta de Coordinación tendría que estar de acuerdo en un extraordinario. Por su parte, y como presidente de este órgano, usted no tendría inconveniente que haya un periodo extraordinario para sacar todo esto, ¿no? Bueno, el periodo extraordinario se puede convocar a cualquiera de las cámaras. Me parece que en este caso, pues nosotros no tenemos en este momento minutas pendientes, pero podemos darle los votos a los diputados en el momento que quiera para que se convoque a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, y en la medida que también hubiera temas que nos correspondieran a nosotros, que nos rebotaran o nos llegara a modificar a alguna de las reformas, pues también tendríamos nosotros que convocar a un periodo de sesiones. Pero me parece que en esta primera etapa, yo estoy seguro, aunque estoy hablando por lo que corresponde a los senadores del PAN, que no habría ningún inconveniente también de los senadores de otros partidos políticos para convocar, en cuanto los diputados quisieran, a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Diputados para que resolvieran todos estos pendientes que se quedaron allá, ¿no? El otro tema que me preguntaba yo, sí, me parece que ha sido una estrategia del presidente del PRI estar permanentemente descalificando al PAN, a sus gobiernos, a sus funcionarios, a sus legisladores, y no creo que sea conveniente, por lo menos no lo haré, caer en ese juego. Yo lo que creo que debe dar respuesta a Moreira es por qué los diputados del PRI no quieren sacar adelante la reforma política. Por ejemplo, me parece que ese sí es un tema. ¿Por qué no quieren sacar adelante las reformas, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, de lavado de dinero? Yo creo que esos son los grandes temas y no los chascarrillos o las gracejadas de este señor que, pues, la verdad es que ofenden a la convivencia política y no aportan absolutamente nada. Yo creo que nosotros aquí en el Senado estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir generando los acuerdos para poder seguir avanzando, y yo creo que ellos tienen en este momento muchísimo que decir sobre estos temas, y lo demás pues son como le digo, gracejadas que para mí no tienen ningún otro sentido, ¿no? Víctor, ¿no? Ricardo. Senador, quisiera contarle que en esta ya pues lo que ayer se lanzó del PAN es una pre-campaña, un inicio ya de la contienda interna, mediáticamente, no, quizá no formalmente, pero mediáticamente. ¿Qué reglas va a haber aquí en el Senado, sobre todo para los grupos que apoyarán a tal o cual aspirante? Aquí está Cris, por ejemplo. Se va a pedir que se pida licencia. ¿Qué reglas va a poner usted para evitar que dentro de la misma bancada pueda haber una división que les afecte como infracción? No, yo creo que la bancada está trabajando, está unida, y yo creo que está dando resultados que se pueden ver. Dentro de la bancada, muchos de mis compañeros tienen aspiraciones a un cargo público distinto al que ahora tenemos, y me parece que son aspiraciones completamente legítimas, a la presidencia de la República, a una gobernatura,
a la alcaldía capital de su estado algún otro. En fin, me parece que eso es completamente normal. Estamos concluyendo el 5º año de nuestra gestión y yo creo que el grupo parlamentario está bien, está unido, está trabajando. Yo creo que el partido en su momento fijará las reglas. Lo que vimos ayer en el seno del PAN era un evento donde se convocó a lo que nosotros llamamos estructuras estatales, a nuestros comités directivos estatales, a una reunión nacional de planeación, de compartimiento de información, de muchos otros temas que ahí se abordaron. Y bueno, en esa reunión se invitó a platicar con ellos a 7 compañeros del partido que han manifestado en algún momento que estarían dispuestos o interesados en participar en la contienda del PAN por la presidencia de la República. Me parece que eso es completamente normal. Era un domingo por la mañana y yo creo que la reunión estuvo muy bien, el ánimo es muy bueno y llegará el momento en que el PAN tenga que fijar sus tiempos políticos y todos tendrán que respetarlos. Pero a nosotros aquí en el Senado definitivamente no nos toca eso. Los tiempos internos son tiempos del partido, los fija el partido y yo creo que muy pronto, en los próximos meses, conoceremos cuáles son esos tiempos políticos y cuáles son las condicionantes para poder participar en los procesos internos del PAN para buscar cualquier cargo público, ¿no? Pero en este tema rapidísimo, hoy Moreira insiste que Luján debe renunciar a su cargo para ya lanzarse definitivamente por la candidatura. Pues desde hace como unos 2 años hubiera tenido que renunciar Peña Nieto, ¿no? Porque yo creo que esa campaña, esa es la primera que comenzó desde hace mucho tiempo. Sería bueno preguntarle a Moreira por qué no le ha pedido a Peña Nieto que deje la gubernatura, que deje de utilizar los recursos cuantiosísimos que utiliza en su campaña de promoción personal en busca de la presidencia de la República y que permita que otro que quiera gobernar el Estado y esté menos preocupado por los asuntos ajenos al Estado de México, se dedique al Estado de México. Me parece que si realmente es congruente, Moreira debió de haber comenzado por pedirle la renuncia a Peña Nieto, pero desde hace mucho tiempo. Gracias. Senador, para consultarle 2 temas. El primero, Moreira, su vocero y la secretaria general del CEN del PRI, dicen que no se aprobó la reforma porque le llegó a mediodía del jueves, a 2 días de que concluyera el periodo. Están acusando al Senado de que finalmente se atoró la reforma porque ustedes resultaron muy tardados para procesarla. Así lo dijeron. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que ahora los priistas están reconociendo que en realidad ellos en la Cámara de Diputados tenían interés de meterle mano a la reforma e incluir, entre otras cosas, la eliminación de la cláusula de gobernabilidad, porque dicen que es injusto que ellos no tengan mayoría absoluta, que si esa vieja cláusula no existiera, ellos podrían dominar, con los resultados de 2009, desde ahorita podrían dominar el Congreso. Entonces yo quería preguntarle si eso para el PAN tiene viabilidad, esa propuesta de Peña Nieto de que gane la elección, se quede con todo, también con la mayoría del Congreso. Sí, yo creo que lo importante es que nosotros sí aprobamos la reforma. Y yo creo que si bien es cierto que 2 días pueden ser muy pocos para aprobar una reforma de gran calado como la reforma política, pues ya deberían de estar este miércoles pidiendo que hubiera un periodo extraordinario de sesiones para discutirla, si hubiera realmente voluntad. Este mismo mes los tiempos se vienen encima. Entonces yo creo que tiempo y condiciones siempre hay. Lo que hace falta muchas veces es voluntad. Ahora, yo quiero decirles que la reforma política que aprobamos es resultado de iniciativas del presidente de la República, pero también de las bancadas en ambas cámaras, o sea que están temas considerados por los propios partidos políticos. Aquí vinieron los presidentes de los partidos políticos a unos foros cuando se convocó en el marco de la reforma del Estado a todos los partidos a opinar sobre la reforma política. Aquí oímos a todos y yo creo que nosotros, por lo que yo toca al PAN, siempre mantuvimos estrecha comunicación con nuestros diputados sobre el tema de las negociaciones de la reforma política y con nuestro partido, y estoy seguro que ellos también. O sea, nadie anda en esto completamente por la libre. La verdad es que siempre estuvieron los partidos y estuvieron las bancadas de la colegisladora informadas de lo que aquí estábamos discutiendo y lo que finalmente aprobamos de la reforma política. Yo creo que ese es un verdadero pretexto, ¿no? Yo creo que en cualquier momento pueden convocar a un periodo extraordinario de sesiones, y yo entiendo que en un sistema bicameral como el nuestro,
puede haber devoluciones y puede haber cosas con las que, de lo que nosotros aprobamos, que ellos no pudieran estar de acuerdo, y yo creo que nosotros tendríamos que revisarlo. Eso es completamente normal en un proceso legislativo. Lo que no se vale es bloquearla, pararla por completo, que creo que es lo que finalmente están haciendo. Y en el tema de la cláusula de gobernabilidad, yo lo decía, Claudia, el otro día, eso es un verdadero retroceso, eso no tiene ningún sentido. No va a pasar en la Cámara de Diputados, jamás tendría las 2/3 partes de la Cámara de Diputados como para que nos llegara a nosotros. No es posible que el PRI, que aspira a gobernar el país en el 2012, esté pensando en cosas que ya superamos hace muchísimos años. Que no se les olvide que esto cambió. Desde 1988-89 México comenzó a cambiar. O sea, no es posible, sería bueno también, me gustaría escuchar sobre esto la opinión directa de Peña Nieto, si eso es realmente lo que él quiere para el país. O sea, si es, ¿a qué país realmente está aspirando en todo caso a gobernar? La verdad es que es inaceptable, increíble que todavía a estas alturas, después de que en México se han llevado a cabo reformas electorales tan importantes, haya quienes estén pensando en reformas retardatarias como la de la cláusula de gobernabilidad. Eso sería un retroceso enorme para el país. Basta preguntarle a cualquiera en la academia, en el Círculo Rojo, qué opina sobre ese tema. No tiene ninguna viabilidad, ni siquiera en Cámara de Diputados va a salir. Nunca nos va a llegar acá a nosotros, acá sería impasable, o sea, jamás podría pasar un tema como ese, ¿no? Angélica. Senador, buenas tardes. Preguntarle si usted ha tenido conversaciones con los coordinadores aquí en el Senado para, en caso de que se cita algún periodo extraordinario, qué temas verían, porque parece que dejaron prácticamente todas las resultas aprobadas o completas. Y si le harían un llamado al presidente Calderón para que los decretos que ya están aprobados pues sean publicados, porque a veces vemos cogerse el veto de bolsillo y ahí también se paran meses. Y en otro tema, si me regalan un comentario sobre lo que ocurrió ayer en este mitin de los trabajadores, donde hubo nuevamente reporteros agredidos por el sindicato, si habría que pedirle a Marcelo Ebrard que ejerza sus facultades y que sancione a los policías que no están haciendo su trabajo. Gracias. Sí. El miércoles próximo tenemos reunión de la Junta de Coordinación Política. Al término de la sesión será la primera sesión de la permanente, y después habrá aquí mismo reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado, y seguramente ahí habrá algunas noticias sobre lo que viene para adelante para el Senado, ¿no? La verdad es que no hemos platicado de ese tema porque en este momento no hay grandes pendientes en el Senado, pero se sigue trabajando, y seguramente ahora que concluimos ya con los temas de reforma política, de lavado de dinero, de competencia, se van a integrar grupos de trabajo sobre otros temas para poder avanzar en algunos otros pendientes que tenemos. Pero yo creo que en la medida en que hubiera minutas o dictámenes que discutir, pues por supuesto que habría voluntad también en el Senado para convocar un periodo de sesiones. Eso no le veo absolutamente ningún problema. Yo creo que el presidente no tiene en este momento que yo sepa algún decreto que no haya sido publicado o que esté unido allí al interior del Ejecutivo, perdón. Yo creo que están revisando, pues como siempre, los últimos días llegan muchísimas cosas, me imagino que estarán revisando todo lo que llegó, y yo creo que hay absoluta voluntad para publicar todo lo que se tenga que publicar. Y bueno, si fuera a observar alguna de las leyes, alguna de las reformas, pues seguramente en su momento nos lo harán saber, pero yo no tengo en este momento conocimiento de que se vaya a observar absolutamente ninguno de los decretos que hemos publicado. Y bueno, pues una vez más es lamentable lo que ocurre con el ESME. Yo creo que todos tenemos derecho a manifestar nuestros puntos de vista, a dar nuestras opiniones, a luchar por nuestras causas, pero a lo que no tenemos derecho pues es a violentar, ¿no? Y me parece que sí es muy lamentable, muy condenable que una vez más ayer gentes del ESME hayan agredido, golpeado a algunas personas de los medios de comunicación, y yo sí quisiera ver en esto de parte de las autoridades una actitud mucho más firme, y yo creo que tomar medidas que
que impidan que esto se vuelva a repetir y que garanticen que los medios de comunicación puedan cumplir a cabalidad con su responsabilidad, ¿no? Verdaderamente lo que sucedió ayer, una vez más, es condenable, ¿no? Y no debemos de permitir que eso suceda. Medidas como esta, ¿no? Pues de protección a quienes van a cubrir los eventos, y en la medida en que se castigue a los responsables, a los culpables de las agresiones, pues se desincentiva el que éstas vuelvan a suceder. El problema es que no hemos visto ese castigo a los culpables de las agresiones a los periodistas. También quiero preguntarle en torno de la libertad de expresión. ¿Se puede hablar de libertad de expresión cuando hay periodistas desaparecidos y cuando ya son más evidentes las agresiones a reporteros, sobre todo cuando se les ubica, por ejemplo, en el caso del ESME? ¿Hace falta, no sé, voluntad del gobierno federal para sancionar o para perseguir a quien ha agredido o ha desaparecido o matado a periodistas? Yo creo que en México no hay absolutamente ninguna duda de que hay libertad de expresión. Aquí cada quien puede publicar lo que quiera desde hace muchísimos años. Esto no es ni siquiera reciente. En los 10 años de gobiernos del PAN, yo no tengo conocimiento de alguien que pueda decir que fue reprimido o que le impidieron publicar o algún tema o alguna cuestión en particular. El tema de las agresiones a los periodistas, por supuesto que es condenable, y por supuesto que tiene que haber una respuesta de las autoridades en el ámbito de su competencia, en el ámbito local y en el ámbito federal, pero creo que no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión. Me parece que en México, desde hace muchísimos años, para bien de los mexicanos, hay absoluto respeto a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación. Cada quien puede comunicar lo que quiera y nadie es sancionado o censurado por eso, y enhorabuena por el país, ¿no? Afortunadamente esa etapa yo creo que está completamente superada. Sí, senador, entonces para ti la reforma laboral y la política está en la cancha del PRI, aprobada. Si no se diera así, eso se tendría que prolongar hasta 2012 por las cuestiones electorales que ya se realizan. Yo no creo, sinceramente, que vayan a poder detener en la Cámara de Diputados una reforma como la que aprobamos. Yo creo que la sociedad no debe de permitirlo. Yo cada vez veo más voces y creo que esto se va a traducir en presión de la sociedad a los diputados para que resuelvan sobre esto. Si hay algo que no les gusta, pues que lo discutan, que lo voten en el Pleno, que nos lo devuelvan. Pero no creo que una reforma de gran calado como la que hicimos, que favorece tanto a los ciudadanos, a la sociedad, que pues trae figuras por las que mucha gente ha luchado, en las que ha habido incluso resoluciones de organismos internacionales, como en el caso de las candidaturas ciudadanas. Yo no creo que una reforma de esta magnitud pueda ser detenida en una de las cámaras. Yo creo que más temprano que tarde la Cámara de Diputados tendrá que convocar a un periodo extraordinario de sesiones y resolver sobre la reforma política. El tema de la reforma laboral, qué pena que la hayan detenido. El país la necesita. Ya el PRI había presentado una iniciativa. El PAN había dicho que estaba dispuesto a apoyarla, el Partido Verde también. Si hubiera podido sacar adelante con un altísimo porcentaje de votos, y en el último momento el PRI decidió detenerla. Es un tema que no ha estado ciertamente en la cancha del Senado, pero que nos puede llegar en cualquier momento, y yo hago votos porque muy pronto se den las condiciones en la Cámara de Diputados para que se apruebe la reforma laboral que tanto necesita el país, y que muy pronto nos veamos nosotros en la necesidad de estar también discutiendo ese tema aquí en la Cámara de Senadores. Gracias, senador. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.